Estamos también ahora con el señor Luis Ramírez Zulueta, el director de la Fundación Transitemos, para que conversar un poco a raíz del tremendo hecho del incendio del bus en el terminal Fiori, que ha causado tanto impacto y que sobre todo nos lleva siempre a revivir situaciones dramáticas que el país sufre a lo largo y ancho de su territorio, y que fundamentalmente estamos hablando del peligro al que se están expuestos miles de viajeros en este territorio tan complicado como es el nuestro. Bienvenido, señor Ramírez Zulueta. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo observa usted este fenómeno, en realidad, que en el fondo no hace sino recordarnos cuán atrasados estamos, no solamente en materia legal, de ordenamiento jurídico, sino también de si existen o no maneras de poder encontrar vías que eviten situaciones tan extremas como esta? Bueno, hoy en día estamos en una nueva ola, es conmociona al país, pero la verdad, don Raúl, yo estaba en este mismo set a través de los años, tratando diferentes tragedias que ocurren. Hoy día es el incendio de este bus, antes fue la caída en un bus en Pasamayo, antes y así, a través del tiempo, y tenemos 25 años en este problema. Y claro que hay formas, porque si uno mira en otros países, así no ocurre, así no debe ocurrir. Entonces creo que el problema... Le agrego a eso que efectivamente tenemos una situación geográfica peculiar. Que es un desafío adicional, sí, pero hay países con una geografía similar que no tienen por qué padecer esta condición. Y voy, creo yo, a la causa raíz, que son las reformas que se hicieron en los años 90, ciegas para corregir un problema que había en el otro extremo, pero se dijo en un decreto legislativo 651 que se autoricen adelante a personas naturales o jurídicas en general a prestar bajo su responsabilidad el servicio de transporte urbano, interurbano de pasajeros en todo tipo de vehículos, salvo camiones o vehículos de dos ruedas, salvo camiones. Ese espíritu del decreto legislativo 650 no ha cambiado. La Ley General de Transportes, que sale años después, establece que el transporte de pasajeros implica el traslado de personas y cosas de un lugar a otro. Y dice en las definiciones que entonces la actividad económica se vincula a prestar eso. Con esa base social, legal, económica, no podemos hacer mucho. Acá tengo a la vista una resolución de Indecopi, cuando una compañía Boxes, limpieza integral, compañía de limpieza, le pide al Ministerio de Transportes hacer la ruta Lima-Cusco. El Ministerio no se la autoriza. Denuncia al Ministerio en Indecopi, e Indecopi le da la razón y establece, entre otras cosas, que se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres y estaciones de ruta. Entonces la esquizofrenia del Estado por un lado y el otro, y nos confrontamos cada vez con diferentes tragedias. Mire, a través de los años cambian las autoridades, cambian las víctimas, pero el problema permanece y es el mismo. Esto que le menciono ha sido corregido por el transporte urbano años después, y ahora con la Autoridad Única de Transporte, para lo que es el transporte urbano entre Lima y Callao, y habrá en otras latitudes, se establece un marco institucional que va a señalar el control previo. Antes de ingresar, usted acredite los requisitos, no para promover empresas, sino para cuidar la seguridad de los millones de pasajeros que se han de transportar. Ahora, básicamente en el transporte interprovincial, ¿por qué se ha llegado a este nivel de informalidad? ¿Cierto? Porque hay un número importante de empresas que son formales en la teoría, pero que se comportan, ¿no?, como informales. Pero no hay un terminal adecuado, no tienen a sus pasajeros asegurados. ¿Qué pasos se deben dar ya de manera inmediata para formalizar estas empresas? En primer lugar, totalmente de acuerdo. La informalidad no es una condición administrativa o legal, es una conducta, ¿no? Y esto ocurre porque hemos llegado a esto por dos razones desde el punto de vista de análisis económico. Esta es una actividad donde existe un problema para nosotros los consumidores, que debemos elegir un servicio, pero no tenemos posibilidad de saber cosas sustantivas de lo que estamos eligiendo. No sabemos si el bus es un bus camión, si tiene mantenimiento, si piloto profesional, muchas cosas. Así como la gente pensaba que estaba ahorrando en CLAE, pero estaba timbeando, ¿no? La gente tomaba su mejor decisión, pero estaba timbeando. El que lo sabía era Carlos Manrique. Igualmente, esta se llama asimetría de información. Cuando hay esta falla en un mercado, el Estado tiene que tomar un rol tuitivo para
lo que venía diciendo, el control no solamente es que entre Atila y los unos y después Sutran controlalos, sino que establecer requisitos de entrada y permanencia, un plazo de adecuación, digamos lo que está haciendo SUNEDU. SUNEDU está fiscalizando a las universidades de garaje y le dice, señor, usted no puede continuar porque está engañando a esas familias, está engañando, por ahí hay un bien público que proteger, ¿no? Bueno, igualmente debe ocurrir de estamos esta actividad. hablando de intereses económicos en realidad. Sí, pero eso no puede cambiar cuando hay bienes públicos como la seguridad vial o la vida misma. El Estado tiene que tener un rol intuitivo y decir, señores, aquí entre cualquiera sí, pero no de cualquier manera. Pero hay que cumplir estos ¿quién no lo requisitos. tiene? Porque la legislación que Hay de por medio un negociado. sí, pero yo creo que la raíz. Sí, claro, pero es que así como ocurrió con las universidades, que nos hemos durado años en hacer esta reforma por intereses creados, la raíz del problema está en corregir esto, y esto es legislación. Corregirlo entendiendo que el Estado tiene que establecer control previo y después sí controlar que se cumpla, pero antes de entrar, seguramente a través de un periodo de adecuación, para que el público que elige tome su mejor decisión, compra lo más barato, sí, pero que no suma riesgos de los cuales es inconsciente, porque no tiene posibilidad de saber si el mantenimiento, si el piloto y demás. Y esta conducta, señores, que lleva a esta tragedia, pues el problema no son solo los terminales, no son solo los pilotos, no son solo los buses. El problema, la raíz está en esto, que esta no es una actividad que debe estar llevada por el libre y solo interés particular, porque el público no puede distinguir y el Estado no está para fiscalizar. Yo no puedo dejar, repito, que entre Atila y los unos a las carreteras y después decir, Sutran, contrólalos. Hay que establecer un control previo y así se propuso. El proyecto de ley que entró al Congreso era un proyecto de un organismo regulador, especializado y demás. Y creo que esta es la raíz del problema y esto hay que encararlo. Por lo otro hay que hacerlo, pero no se acaba el problema solamente en terminales, solamente en pilotos. Pero no podemos negar tampoco que ha habido una acción de las autoridades, ¿no? Porque obviamente este terminal había sido cerrado y después empezó a operar de manera ilegal. Y así pasa con muchos. Yo he escuchado autoridades que dicen, bueno, eso era un canchón, como no es un terminal, no es mi competencia. Oiga, no estaban embarcando papas, estaban embarcando pasajeros en esas condiciones. Y eso olía a combustible porque estaban cargando el combustible ahí. O sea, conductas totalmente inauditas, pero que obedecen al interés puro y particular. Una compañía que tiene 11 buses, oiga, tiene un capital mínimo de $4 millones metido en eso. No me digan que es un pobrecito que no puede ir al terminal de la esquina y pagar pues los servicios que hay que pagar, ¿no? Sino que busca su propio y prioritario interés. Eso no debe ser más. Yo creo que el trabajo que está haciendo SUNEDU es un ejemplo. El trabajo de la Autoridad Única de Transporte es otro ejemplo de lo que hay que hacer para que el transporte nacional no siga cada tanto evidenciando estas tragedias y nos preocupamos, nos conmocionamos. Hay que ir a la causa raíz para que la competencia sí permanezca, pero bajo condiciones mínimas que le aseguren al público la seguridad. Claro. Y bueno, también ha salido esta excusa, ¿no? No sé si tomarlo así de bueno, tenemos que fiscalizar, pero no tenemos gente. No sé si he escuchado al alcalde de la Victoria, San Martín de Porres, la propia Sutran, ¿no? Es que en aras del libre mercado, una persona presenta un expediente de papel, ¿no? Y se le da la autorización, se le tiene que dar el ministerio, con cargo al control posterior. Entonces hay como 500 terminales en línea, disque terminal, ¿no? Y cuando va el control posterior es tarde y no hay forma. Señores, esto necesita un filtro. Si yo quiero poner un banco, la ley me pide un capital mínimo, me pide una serie de requisitos técnicos de organización y demás, y desde el primer día me fiscaliza la superintendencia si usted recibió ahorros, si prestó, a quién le prestó, si le pagaron o no le pagaron. Y si entro en falencia, me interviene. ¿Y todo esto para qué? Para proteger el ahorro del público y la salud del sistema financiero. Aquí hay que proteger la vida misma. Creo que esto ya no va más, en que hay que hacer estos cambios de raíz. La Fundación Transitemos está comprometida. Intereses económicos muy fuertes. Sí, señor, y intereses políticos. Nuestro querido Congreso ha sancionado una ley para autorizar el transporte interprovincial en autos y en camionetas. Ya tiene primera votación. ¿Y eso por qué? Por intereses políticos y otros. Y está pendiente una segunda votación, y esta semana había un evento en Trujillo promovido por señores congresistas para promover el transporte interprovincial en autos. Entonces, señores, basta ya de estar improvisando y llevándonos por la pulsión de intereses. Puros intereses. Así es, señor. Es la cosa dramática. Eso tiene que corregirse en su causa raíz. En la Fundación Transitemos estamos comprometidos con la sociedad civil, y así como hemos impulsado y acompañado y seguiremos acompañando los cambios del marco institucional
nacional, en el transporte urbano masivo, imprescindibles. Igualmente, en el transporte nacional vamos a impulsar propuestas técnicas independientes, desinteresadas, pero sin negociación de lo que es la seguridad y el interés nacional. Bueno, pues enhorabuena y adelante con la tarea que les espera.